Hola, buenos días, feliz viernes de Venus. Aquí estoy esperando a que entre Mar para que comencemos la transmisión. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Se oye todo bien por ahí? Hola Gema, aquí está, aquí está. Viendo ya, creo que está entrando ya. Sí, ahí estamos. Hola, Hola, buenos días, ¿qué guapa. tal? Buenos días, buenos días. Me veo la cara súper cerca. Ya, Sí, pues cógete tu espacio, ponte cómoda. sí, sí, sí. Muy buenas a todos Mm, también. Eso es. Saludos a todas las personas que nos van a estar viendo ahora en el directo y después en diferido. Bienvenidas, bienvenidos. Mm. Hoy estamos Mar y yo. Mar es una maravillosa astróloga y muchas cosas más que luego nos irá contando, ¿verdad? Yo soy Ruth, para los que no me conocéis, soy psicóloga transpersonal. Y bueno, queríamos invitaros a esta charla para conocer más acerca de Venus, la diosa del planeta, el arquetipo, ¿verdad? Y para iniciar, nos gustaría invitaros a, si os es posible, a parar un segundito para recibirla, ¿vale? Para recibirla no solo desde lo intelectual, sino también a un nivel más profundo. Así que ay, os invito hoy, viernes, día de ella, que llevéis una manita al corazón, otra mano al útero si sois mujeres, a la zona del jara si sois hombres, tres deditos por debajo del ombligo, que tomemos todas y todos juntos y juntas una respiración profunda. Ah, así, dejando entrar el gozo, el disfrute, las energías venusinas. Y vamos a invocarla, a apelarla a través de una de las cosas que a ella le encantan, que es la creatividad y en este caso la poesía. Así que voy a compartir con vosotras y vosotros un poema de mi libro para llamarla, que esté con nosotras y nosotros este momento en que estamos viendo este directo. Y dice así, se titula Belleza. Me gusta la belleza, esa que nace del corazón, esa que late desde el centro mismo de las pequeñas cosas. Me gusta la belleza que acaricia mi sensibilidad, la que necesito para sentirme vida, la que da coherencia, la que susurra en mi oído en las noches de luna llena. Necesito a la belleza en mi vida, en un mundo que a veces no entiendo, que manipula a las personas, un sistema que adolece de calor y verdad. Quiero mantener esa mirada, la de la belleza, que no es otra que la que vemos las y los poetas, la que percibimos las y los artistas, la que sueñan las niñas y los niños. Necesito crear belleza en un mundo dormido, en una noche sin tregua, en una hazaña heroica. Necesito ser belleza, esa que sale de las entrañas, de las pupilas, de las palabras. Necesito ser belleza, aunque tú tal vez no la percibas, aunque nadie la escuche. Necesito ser belleza, la que late en mis venas, la que muestra los vastos campos de mis neuronas. Soy belleza sutil, la belleza que no caduca con los años, pues no está sujeta a modas. Necesito ser dormida y despierta, loca y olvidada, lunática y soñadora. Soy la belleza que mora a tu puerta, desnuda a altas horas. Soy belleza, soy la aurora. Mm, Mm. me encanta. Mil gracias por compartir esa belleza.
sea, precioso. Me Mm, encanta para iniciar este espacio. Sí, un placer ahí ponernos en sintonía para compartir todo lo que tenemos hoy con todas las personas que están por aquí y que vendrán después. Entonces, bueno, si quieres presentarte, Mar, y así también la gente que no te conoce te va poniendo rostro, voz y te sitúa y luego continúo yo. Ujú. Pues soy astróloga, como has dicho, después también hago respiración chamánica, mentoría también a personas que quieren iniciar y dar a luz proyectos, tanto negocios como libros, como a través de ese dar a luz lo que hemos venido a hacer nosotros, que solamente nosotros podemos hacer. Para mí es muy importante y en eso Venus, y ahora lo veremos con el ciclo, ha sido clave, ¿no? A la hora de no forzar las creaciones, sino gestarlas de forma natural con los ciclos, ¿no? Y en ese sentido la astrología es maravillosa, porque hay veces que tenemos una idea y creemos que la idea ya va a nacer, y lo mismo la idea está gestándose, a veces la tenemos que poner en barbecho, traer a luz a otra idea y después más adelante volver a esa primera idea, entonces como que es ese juego, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa belleza de jugar con el cosmos, con nuestra naturaleza y con no forzar la vida, ¿no? Entonces es parte del trabajo que traigo, ¿no? Y después soy de Málaga y estuve viviendo 12 años en Tailandia. Entonces la parte internacional también es súper importante para mí. Muchas gracias por traer toda esa sabiduría a la vida y a este directo en concreto. Exacto. Ay, qué gustito. Pues bueno, yo conocí a Mar precisamente por culpa de Venus, por los ciclos de Venus, porque bueno, pues yo también andaba y ando, ¿no? En este proceso de seguir y vivir desde esa sintonía, desde esas sincronicidades que nos aporta la diosa, en este caso manifestándose a través de este arquetipo y de esos movimientos astronómicos y astrológicos. Pues bueno, yo soy psicóloga transpersonal, lo cual significa que dentro de mi visión, de mi cosmovisión del ser humano, pues trabajo la parte mental, la parte emocional, la parte física, súper importante, el cuerpo, gran olvidado, vivimos aquí, siempre lo digo, bajar al Ujú. cuerpo, habitar, enraizar en el cuerpo, y la partícula transpersonal, ¿por qué es? Porque vamos más allá de la persona, incluyéndola, pero yendo a lo profundo, que sería lo que podemos llamar la trascendencia, el espíritu, el alma, esa parte de la psicología profunda que, bueno, pues nuestro querido Jung inició como uno de los grandes pioneros y luego tantos otros como Grof, Maslow y otros, pues fueron los que le dieron ya un poco la estructura y empezamos esta disciplina. También soy sacerdotisa de la diosa, llevo pues viajando con ella los últimos 10 años de mi vida y me ha enseñado muchísimo y como dice Mar, efectivamente lo que al final enseña el conectar con el arquetipo de la diosa en todas sus caras y aspectos es que la vida no es lo que la mente quiere, no son los plazos que nosotros le ponemos desde aquí, sino que tiene su propio tiempo, su propio timing y que necesita de nuestra apertura para darnos cuenta que estamos en desbalance. Venus es armonía, es balance y estamos fuera de foco en ese sentido, por eso también brindo este tipo de medicina en mis trabajos, tanto en consulta como en mis programas para mujeres, Mujer Sabia, que es con el ciclo lunar, Mujer Plena, que es para mujeres que están pues muy en esa energía masculina del hacer, del trabajar, ¿no? Workaholic, el síndrome de vida ocupada, ¿no? Que necesitan reconectar y traer estos dones venusinos, que igual ellas no le llaman así, pero necesitan paz, necesitan volver a conectar con los ritmos naturales de su cuerpo y salir de ese estrés, de esa ansiedad y de ese siempre estar a por el siguiente objetivo sin disfrutar la vida. ¿No? Se ha perdido esa capacidad de disfrute o está muy comprometida y no está muy disponible. Y bueno, y en concreto aquí en Madrid, pues porque trabajo online y presencial, en Madrid ahora mismo estoy ofreciendo el acompañar el ciclo de Venus a través de la danza, que también es una de sus
bueno, de sus artes favoritas. Y bueno, si no, luego contaré un poquito más. Pero bueno, vamos a darle ya un poquito a hablar de qué es esto del ciclo de Venus, ¿verdad? Ujú, ujú. Y Gema dice que sí. Gracias, Gema. Y, y a mí me encantaría saber cómo llegó a tu vida, ¿no? Porque es algo que yo creo que como ciclo en el mundo hispano no se ve tan así, ¿no? Sobre todo en astrología se habla mucho del Venus Star Point, pero se Ujú. ve como un punto y no se trabaja tanto el ciclo completo, ¿no? Y a mí me llegó a través de Venus Alchemy, de Kaelin y Tammy Brunk, que fueron a su vez también alumnas de mi profe, que es Daniel Gimario, ¿no? De astrología chamánica. Entonces, realmente él fue el primero que empezó a ver el ciclo, etcétera, y después precioso cómo ha ido creciendo en espiral y como muchas mujeres han ido escuchando esa llamada, ¿no? De decir ese lado femenino, tanto en hombres como en mujeres. También a mí me parece muy interesante Venus en los hombres, ¿no? Entonces, me encantaría saber cómo llegó a ti, Venus. Bien, pues empecemos por el principio de esta parte de la historia. Buena pregunta. Pues mira, fue gracias a dos maravillosas mujeres y amigas que son Lalita Devi y Olga Hueso. Lalita es muy conocida en los círculos de mujeres aquí en España y bueno, también internacional porque ella vive en Israel. Entonces Lalita lleva muchos años ofreciendo sus dones, que es principalmente la danza, a las Mm, mujeres. Y Olga, entre otras cosas, es también astróloga, ¿vale? Entonces hicieron un binomio y abrieron las puertas justo en plena pandemia, con el pétalo de Géminis, que luego explicamos un poquito de qué va, abrieron la posibilidad de poder conectarnos virtualmente en esos momentos tan duros para todos, para mí en concreto, porque acababa de perder a mi madre y a mi padre, en 11 días los perdí a los dos así, con lo cual estaba en un momento de estar muy rota, muy abierta, por tanto, que siempre es lo que les digo a mis pues clientas, alumnas, alumnos, que es que todo cambio, toda disrupción es el momento en el que realmente ahí es cuando podemos volver a conectar más fácilmente con la vulnerabilidad y también con nuestra fortaleza, que no es esta, sino es la del espíritu, es la del interior, ¿no? Entonces yo estaba justo en un momento, digamos, perfecto, ya llevaba un tiempo sabiendo que existía esto del ciclo de Venus y me había puesto a hacer un poco el tracking, ¿no? El ir viendo que habían pasado en mi vida en esos bloques de 8 años hacia atrás y había empezado a ver pues ciertas sincronicidades de wow, aquí empecé esta formación, aquí me inicié, aquí se me despertó la kundalini, aquí pasó aquello. Y dije, esto me interesa. Con lo cual, pues me animé a ello y de hecho también la invitación que hacían estas dos hermanas, Lalita y Olga, era, pues me apelaba a mi alma y mi corazón porque era como las artes del templo. ¿Cuáles son las artes del templo? Para nosotras, las sacerdotisas, las mujeres, los hombres, para todos en verdad, a los artistas, a las personas que nos resuena esto, pues es eso, es la danza, es la música, es la astrología, ¿verdad? Que hemos perdido y que están muy denostadas en según qué círculos. Pero bueno, yo también me he formado un poquito en la astrología psicológica, con lo cual para mí es también un arte querido. Con lo cual, bueno, pues fue así como puse mi primera patita en este viaje y bueno, ha sido y está siendo increíble. ¿Y cómo fue para ti? Es precioso, ¿no? Es que me encanta escuchar la historia porque además para mí siempre ha ido esa intuición de que tenía que ser unida con la danza. Me encanta porque, claro, a mí me llegó de una manera más intelectual, ¿no? De la parte astrológica. Y de hecho yo creo que soy astróloga gracias a Venus, ¿no? Porque o sea, por casualidad, una vez hablando con una mujer en Bali, me mencionó que la astrología como que te explicaba todas las contradicciones psicológicas y yo en ese momento estaba haciendo un doctorado de psicología, de más de desarrollo conceptual con Vygotsky y tal, y que no Ujú. pudo terminar y que también Venus me ha explicado por qué eso no podía terminar, ¿no? Pero ya ahí fui a un taller y ya descubrí la astrología chamánica y ya pues llegó Venus y el ciclo de Venus y progresivamente fui aprendiendo astrología siguiendo el ciclo de Venus, ¿no? Con ellas, con Kajelin y Tammy. Y claro, a veces, y esto es algo que a veces me cuesta como astróloga, es muy fácil
irse muy arriba, ¿no? Porque es muy conceptual, es muy complejo intelectualmente, ¿no? Y esa parte intelectual es muy necesaria también, ¿no? Pero yo decía, si no se lleva al cuerpo, si no se baila, si no se falta algo, ¿no? Y después hay mucho recuerdo en mí de haber sido astróloga anteriormente, o sea, era muy claro como para mí la astrología no es algo que simplemente ha venido en esta vida, ¿no? Sino que sobre todo con Hathor, en Dendera, que Ujú. allí se combinaba, eran astrólogas las sacerdotisas y la danza y la sensualidad estaban unidas, ¿no? Y la música. Y la música, claro, entonces como, es que no se puede separar, entonces sí, me encanta que haya otra gente que lo unió, además en un tiempo muy similar, ¿no? Algo que para mí ha sido intuitivo y que tiene que ir unido, ¿no? Con la música y con la creatividad. Mm. Absolutamente. Creatividad Mm. es medicina, ¿no? Es parte de mi lema. El ofrecimiento que hago a las personas es eso, es el transformarte a través de la creatividad, ¿no? Al final, ser pues el artista de tu propia vida. Ujú. Mm. Mm. Y cuéntanos un poquito, entonces, cómo es esto del ciclo de Venus para que todas y todos tengamos como unos puntos básicos, porque como es verdad que dices, es muy complejo y requiere mucho estudio, pero bueno, unas pequeñas pinceladas para que todas sepamos un poquito de qué va esto, porque efectivamente es arriba, pero bueno, como dice el principio hermético, como es arriba es abajo, y hay esa sustancia que se está intercomunicando todo el tiempo. Mm. Mm, mm, mm. Y además es como, yo siempre lo digo a veces en mis clases de astrología, ¿no? Que con la astrología hay que también dejar ir, ¿no? Escuchar y a veces cuando abruma la información, el alma entiende y el alma recuerda, ¿no? Entonces es como la información es importante también y activa, ¿no? Entonces en cuanto al ciclo de Venus es muy astronómico realmente, ¿no? Es la danza de Venus con el Sol y con la Luna. Entonces, realmente más el ciclo en sí es Venus y el Sol, y la Luna es lo que hace que haya chakras también, ¿no? En las Que salga el conjunciones. portal. Ujú. Ujú. Sí. Y es muy bonito, ¿no? Porque Venus y la Luna son los planetas femeninos por excelencia, aunque para mí Plutón, Saturno hay más que para mí son femeninos y que el patriarcado ha despojado un poco de su feminidad. De esto O vamos a sea, hablar yo otro día. Plutón y Saturno, sí. Porque yo también estoy en esas, yo literalmente llamo Capricornia, la llamo, así que bueno. Sí, 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 claro, sí, sí. Igual Capricornio para mí es la sabiduría de las abuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es tierra. Entonces, arquetípicamente la tierra y el agua es femenino, ¿no? El fuego y el aire es más masculino. Entonces, pues bueno, ahí también hay una reclamación, ¿no? De decir, bueno, vamos a entender, ¿no? Y no es porque sea mejor o peor, sino simplemente es energía, ¿no? Plutón, por ejemplo, es muy Kali, la diosa Kali destructora, que es parte de la creatividad también, ¿no? Lo que decías de las crisis. Entonces, Ujú. en cuanto al ciclo, es la relación de la Tierra con Venus y el Sol. Astronómicamente tenemos a la Tierra aquí, tenemos a Venus y tenemos al Sol, ¿no? Venus es interior y de hecho por eso Ujú. nos ayuda a conectar con el corazón, porque el corazón sería el Sol. Entonces, los Así planetas es. que hay entre la Tierra y el Sol son Mercurio y Venus. Y ya después el resto son más externos, ¿no? Nos ayudan para ir más hacia afuera. Y Venus en su danza con la Tierra y con el Sol, pues hay un momento en la que está la Tierra, Venus y el Sol. Y en esa conjunción que en este ciclo tuvo lugar en enero del 2021. Entonces, muy interesante Ujú. siempre con Venus lo que tú decías, ¿no? De reflexionar. Porque aunque no hayamos sido conscientes, ha estado activa en nuestra vida en el pasado también. Así es. Entonces, es muy interesante ver en cada ciclo qué suele suceder, ¿no? Y en enero del 2021, 22, 22, enero eso es. del 22. Yo no sé
porque el 22 lo obvio a veces. He pasado del 2021 al 23. Bueno, pues el enero del 2021 empezó este ciclo en Capricornio, ¿no? Y Venus estuvo en Capricornio retrógrada, que son 40 días, lo cual es muy interesante, porque hay La muchas, cuarentena. Ujú. exacto, cuarentena y muchas escuelas espirituales donde son 40 días en el desierto, 40 días de ayuno, 40 De días. gestación. Exacto, entonces muy Bueno, no interesante días, eso, ¿no? semanas, pero Mm, bueno, es el 40, sí, sí. mm. Y entonces pues invito a todas las que nos estén escuchando, ¿no? Reflexionar pues qué pasaba en nuestra vida en enero del 2021. Porque en 22. ese ciclo, ¿m? 22, sí, sí, Le ha dado por el 21, no sabemos por qué, algo me será. salto. Por algo será. Por algo será, es un año que ha sido muy complicado, entonces como vamos a obviarlo. Mm. Bueno, pues en el enero del 2022 pues estuvo retrógrada, además tuvo tres conjunciones con Plutón, de hecho, ¿no? Y mucho de la energía femenina pues se inició el ciclo completo con esta parte muy honda, ¿no? De ir a lo profundo. Y Mm. después pues tiene una parte en la que es visible como estrella de la mañana y en esa parte, cada vez que se une con la luna, es un chakra. Entonces, y esto está relacionado con un mito, que es posible que ahora Ruth nos cuente un poco sobre el mito, ¿no? De Inanna. Y nada. Y entonces, pues eso, se van uniendo, se van uniendo. Después hay un momento que es el inframundo, que en el mito es tal cual. De hecho, el mito de Sumeria está basado, o sea, es astronómico. El origen es totalmente siguiendo el ciclo de Venus en un ciclo de Aries. ¿M? Porque es Ujú. cuando Venus es estrella de la mañana en primavera. Y entonces después está invisible 2 meses, que es el inframundo, que acabamos de salir de ahí, y Sí. después se produce el ascenso, que es donde estamos ahora, en el que Venus es bellísima por la tarde y además es muy fácil verla, y cada vez, y el chakra próximo, que será el sacro, será el lunes, que es El de la creatividad. Sí. Y Eso el es. mito, Sí, bueno, es efectivamente, wow, es como, realmente para mí estamos haciendo una labor de, entre todas y todos, de arqueología de la psique y del alma del ser humano, porque como tú bien decías, pues Babilonia, Mesopotamia, estas culturas, sí, Sumeria, ¿verdad? Es la cuna de la humanidad realmente. Muchas veces se dice que es Grecia, pero realmente no, es más atrás. Tenemos que irnos más atrás, ahí en esa época en la que la diosa era venerada. Y algo muy importante para entender también a Venus, porque la tenemos muchas veces asociada al arquetipo romano solamente, y parece que es solo pues la belleza de X canon, ¿no? Y lo bonito y como algo como un poco superficial incluso, ¿no? O sea, a lo largo de estos miles de años se le ha quitado la fuerza realmente a este arquetipo y a la diosa en sí. Y estamos ahora cada vez más personas pues retomando, excavando en nuestra alma y físicamente, ¿no? Se está excavando y encontrando indicios que nos indican que ella, la diosa, la cosmología y cosmogonía y la forma de entender la vida que tenían nuestras ancestras y ancestros, que para los que crean en vidas pasadas somos nosotros también, de alguna manera, pues realmente es holística, es la totalidad. ¿A qué me refiero? Pues que tiene la noche y el día, la luz y la oscuridad, el mundo celeste y el submundo, que esto arquetípicamente significa pues el mundo de las ideas, ¿verdad? El mundo de la mente, y el submundo pues sería el inconsciente profundo. Entonces, como cultura, hemos cercenado el contacto con el mundo profundo, y todo lo que hay ahí abajo, simbólicamente, que es lo que está dentro, más profundo de nosotras y nosotros, se ve como algo denostable, ¿no? Mejor no entrar ahí, eso es feo, eso es... Y la diosa y Venus, a través de su ciclo, lo que nos reconecta es precisamente con saber que somos cíclicas, que somos parte de la vida y que tenemos momentos
de luz y de oscuridad y que todo forma parte y que todo es bello y que todo es hermoso. Entonces, Inanna, como emisaria de Venus, en su mito, nos acompaña. Algo muy importante, lo primero, porque algunas y algunos conoceréis quizás el mito de Perséfone, que en la cultura griega nos ha llegado y al cual yo a este arquetipo le tengo mucho cariño también. Pero es verdad que previo a este mito estaría Inanna e Ishtar, ¿verdad? Y para mí también Isis. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día, pero yo también la incluyo en esta triada. ¿Por qué? Pues porque lo que hace eh, Inanna es que por propia voluntad va al submundo. No es como en el mito de Perséfone, que bueno, yo considero que originalmente no era como nos ha llegado, pero lo que nos ha llegado a nosotros es que de repente se abre abruptamente la Tierra y Plutón se la baja al Hades, ¿verdad? Entonces la fuerza a bajar al submundo, ¿no? No es algo que ella haga voluntariamente, pero Inanna baja por propia voluntad, con lo cual eso tiene mucha fuerza, con lo que estábamos hablando antes. Si el ciclo está pasando todo el tiempo, pero lo vivimos inconscientemente, vale, pero si por propia voluntad dices, voy a hacer el ciclo completo, voy a traquear, voy a ir viendo qué me pasa, y cuando llega el momento de ir al submundo, te entregas, te rindes, que es lo que más nos cuesta a las personas, y a mí la diosa me ha ayudado mucho porque normalmente las personas nos aferramos a nuestra identidad ego y ya de ahí no nos queremos salir. Con lo cual, eso de entrar ahí abajo, uy, pues que entre otro, pero la vida nos suele poner experiencias fuertes para que de un modo entremos. Si no entras por voluntad propia, vas a entrar con una enfermedad, vas a entrar con una ruptura sentimental, vas a entrar con un fracaso económico, lo que sea, ¿no? Es como que la vida te va a dar oportunidades para que despiertes y vayas a indagar a lo profundo. Entonces, Inanna es nuestra amiga compañera, que ella es el arquetipo que hace este viaje, que de ser la reina de los cielos, desciende hasta el submundo para encontrarse con su hermana oscura Ereshkigal y allí tener una iniciación, ir soltando esos 7 encuentros que hacen, como ha dicho ella, Venus y Luna, va soltando partes de sí misma para ser humilde, para poder aprender, para llegar a la sabiduría, uno tiene que renunciar a partes de sí misma, de sí mismo, y después de estar en el submundo y tener esas iniciaciones, vuelve a ascender y es el subir, yo lo vivo como el subir la montaña e ir incorporando las cosas nuevas para esa creación que quieres hacer con tu vida. Entonces es muy potente. Uf. Además, me encanta porque es como vivir, o sea, que nosotras nos acabamos de conocer, ¿no? Pues como quien dice, y al final Total. nos ha llegado igual. Entonces, como muy interesante esto de cómo hay, hay algo ahí que le llega a diferentes personas. De hecho, veo a Cristina ahí conectada también, que también es hermana de Venus y también ella ofrece el ciclo. Y me parece súper bonito cómo eh, está activando, ¿no? A tantas personas para ese recordar y en ese proceso de decir, es que hay ciclos en la vida en los que no podemos estar en control todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que Venus nos ayuda mucho a eso, a decir, es que el proceso creador no es algo que controlas, pero al mismo tiempo sí es algo que le dedicas energía, intención, devoción, tiempo, compromiso, ¿no? Porque es esa danza, ¿no? Y en este caso, en este ciclo concreto que se inició, en el momento en el que se inicia y Venus está retrógrada, hay dos formas de ver el inicio del ciclo. Una de ellas es en la conjunción y otra es cuando empieza a ser visible, ¿no? Entonces, en este en concreto, los dos fue Capricornio y además veo ahí, Cristina, un gusto escucharnos y sentir que Venus está guiando. Además, de hecho, vosotras estáis las dos en Madrid, entonces no Anda, sé mira, si os conocéis, pero sí, sí. O sea, creo que a mí no. me encanta. De hecho, me parece súper bonito que esta parte de conexión en las redes y después hacerlas físicas, ¿no? Y tangibles y crear esos templos, ¿no? Como decía Ruth, yo creo que esa parte de crear templo, de que tu trabajo sagrado es un templo y que aquello a lo que le dedicas energía es sagrado, básicamente, ¿no? Entonces, Venus nos muestra mucho también cuando estamos alineadas con quienes somos en esencia
Y entonces, pues a veces nos lo quita, ¿no? También. Y otra de las cosas que Venus ayuda muchísimo es a atraer desde el ser, de decir, donde sea que tengamos Venus, si la tenemos en... Porque claro, todo el mundo tiene Venus en un signo del zodiaco, ¿no? Igualmente que todos tenemos el Sol en algún lugar y es cuando decimos, yo soy Aries, yo soy con Venus, es súper importante y para las mujeres es muy importante porque es la energía femenina que encarnamos, que hemos venido, o sea, partimos de la luna, que es más como nuestro pasado, y venimos a encarnar nuestra Venus también, junto con el Sol, junto con todo lo demás, ¿no? Pero Venus es esa mujer que somos. Entonces, claro, saber, por ejemplo, cuál es tu energía concreta de tu Venus, por ejemplo, es súper interesante porque no hay una única cara del ser femenino, ¿no? Y lo que decía Ruth de esta imagen de lo femenino solo como bonito, delicado, ¿no? Los arquetipos que hemos aceptado socialmente son la madre, la esposa y poco más, ¿no? Y la Entonces, como que hay... niña, Y la niña, ya de ahí no podemos salirnos, ¿no? Ya como mujer no podemos ser potentes, fuertes, no podemos tener rabia de amar, ¿no? Y hay X arquetipos que han estado muy criticados, ¿no? Sobre todo una Venus en Escorpio, o una Venus en Aries, o una Venus... o sea, ahora mismo... Sobre todo Escorpio, por ejemplo, es algo que es como muy lo profundo, ¿no? tabú. Entonces es tabú. Y claro, ahí están las mujeres diciendo, pues es que a mí el modelo de ser mujer que existe, pues no me termina de identificar, de resonar, y entonces estoy desalineada. Y Venus nos ayuda mucho a encontrar esa alineación y a decir, esto es lo que he venido a crear, ¿no? Y de hecho, hablando de creación, a mí con cada tramo de los que estábamos hablando, me ayudó Mm. muchísimo. En uno de ellos creé mi página web, por ejemplo. En otro tramo creé un congreso internacional. En otro tramo otro congreso. En otro tramo mi libro, que lo tengo aquí. Eh, y es como, es increíble, ¿no? En cada tramo digo, a ver, en este, ¿qué voy a crear? Entonces, creo que tú también lo has vivido así, ¿verdad? Totalmente. Y además, yo personalmente identifico la diferencia entre el descenso y el ascenso, ¿no? Y luego, según la escuela en la que estamos. Y cuando digo escuela, me refiero a que este viaje que hace Venus con el Sol y con la Tierra, pues hace, por un lado, hace la famosa pentaflor, ¿verdad? Que algunos igual habéis visto, que es el mandala de Venus, que es precioso. Y pasa por, le llamamos 8 pétalos u 8 escuelas, que son justo los signos donde ella va a hacer ese inicio de ese pétalo. Entonces, yo empecé en el de Géminis, yo comencé desde ahí, y ahora estamos en el de Capricornio. Entonces, noto, por un lado, que el de Géminis, pues viéndolo todo en conjunto, tanto descenso como ascenso, fue mucha información, muchísima información, muchísimas ideas. O sea, yo en el descenso es que me caían ideas que digo, bueno, es que no tengo vidas para hacer todo esto, todas las ideas que me vienen a la cabeza, ¿no? Era una descarga brutal de información, de sincronicidades increíble. Y ahí luego en el ascenso me resultó como más duro porque era como, bueno, ¿y todo esto cómo lo voy articulando para hacerlo, toda esta información? Y en ese proceso de esa primera escuela, para mí fue cuando pude realmente ya decidirme y tener claro que iba a materializar mi libro, que llevaba escribiendo poemas mucho tiempo, que estaban por allá desperdigados y que era momento de estructurarlo, ordenarlo, contactar con la editorial y parirlo de una vez por todas. Y cuando acabó este pétalo de Géminis, o sea, prácticamente al final, pues llegó mi libro, que luego, bueno, llegó al final, si queréis os cuento un poco. Y en este que estamos ahora, que es el de Capricornio, la energía es completamente diferente para mí. El descenso ha sido muy duro, muy austero en comparación con Géminis. He notado esa austeridad capricorniana, que Géminis es como, pues más como la energía de la niña, el niño, ¿no? De, mira esto y lo otro, que jugáis.
Mira que hay cosas divertidas, vamos a ver esto, vamos a tal. Y esta energía era más de, venga, céntrate, menos cosas, tal, no sé, era completamente diferente y me ha llevado a esa energía de ir madurando también cosas en mi proyecto profesional, ¿no? Yo lo estoy viviendo como, pues, desde el reformar la página web hasta, bueno, pues, empezar a ofrecer nuevos servicios y como encarnar más esa energía que yo también le veo a la Capricornia, que además de ser la sabia y la chamana, también es la empresaria, ¿no? También es esa parte pero de una manera que yo decía, oh, pues es que nunca la había vivido así y me está resultando muy interesante, es decir, pues como de una forma divertida y lúdica también, ¿no? Porque como con ese aspecto venusino, ¿no? Al fin y al cabo, porque cuando vemos a Capricornio o a Saturno así como en frío, nunca mejor dicho, siempre es como que parece que es una energía que, pues eso, como muy seca, ¿no? Muy de hay que hacer estas cosas, tal, la estructura, los tiempos, que es justo lo que creo, considero que hay en exceso en nuestra sociedad y que no está balanceado con esas aguas, ¿verdad? Y con esa nutrición y con ese goce de lo venusino. Y yo en esta circunstancia estoy viviéndolo así, como Capricornio con Venus puede ser el crear, pero, o el trabajar, o el ser empresaria, o el ser emprendedora, pero desde la alegría, desde el gozo, desde el disfrute, ¿no? No desde el que es a lo que estamos como acostumbradas y eso ya creo que se acabó. Por lo menos para mí se acabó. ¿Cómo es para ti? Sí, no, me parece fascinante, ¿no? O sea, yo creo que para mí llegó con un ciclo de Aries, y yo tengo mucha energía Aries en mi carta, pero como que hay ciclos que me cuesta ver qué es lo que se movía en ellos, ¿no? Porque estaba todavía aprendiendo. Los dos que le tengo mucha conciencia son los dos que has mencionado, ¿no? El de Géminis, en el que yo inicié y quería empezar a ofrecerlo. Y fue muy divertido porque era como, vale, yo tengo esta idea de que quiero ofrecer el ciclo de Venus, pero a mí no me conoce nadie, ¿no? Entonces ese ciclo de Venus me llevó a crear un congreso para decir, pues es que necesito visibilidad, ¿no? Porque yo puedo tener las mejores ideas del mundo, pero a ver, quién sabe que yo existo, ¿no? Y claro, eso mueve muchos miedos, pero fue fácil. Y eso fue en el 2020, ¿no? En ese ciclo, además, el nodo norte estaba también en Géminis y había mucho de ese juego y mucha sobreinformación, como decías, totalmente. Y en este es muy interesante que tenemos el ciclo Capricornio y el nodo norte está en Tauro. Entonces, claro, es más tierra, es más, vale, todas esas ideas que recibiste en el 2020 con la pandemia, ahora, ¿qué haces con ellas, no? Y todo lo que nos sobra, porque Capricornio, además, Cristina dice lo mismo, ¿no? Que en este ciclo se están cayendo eh, esos arquetipos que no están bien vistos. Es como todo lo que no esté alineado con tu esencia, déjalo ir. Y si no lo dejas ir, la vida te lo arrebata, casi, ¿no? O sea, si sigues en una relación que no está alineada, en un trabajo que no está alineado, y tú sabes que tienes que emprender o tú sabes que tienes que crear tal proyecto y no lo haces, pues la vida te lo va mostrando, porque te va diciendo, si es que no, es que aquí no hay alma. Y si no hay Total. alma en aquello que haces, no sale. O sale, pero no. Entonces, claro, es muy interesante eso y yo creo que para las personas artistas, que todos lo somos, creadoras, emprendedoras, que también son muy artistas, porque emprender implica crear algo de la nada y materializarlo en la vida física. Seguir el ciclo de Venus es precioso, ¿no? Porque te ayuda a decir, bueno, pues ahora raíz. Ahora mismo estamos en el raíz justamente para pasar al sacro, ¿no? Ese movimiento de qué es lo que estás enraizando y ahora abrirte a esa gestación, a esa sexualidad también, de decir ese poder sexual de crear con el cosmos y vamos a estar un mes en ese chakra y ya después pasamos al plexo solar, donde tienes que tomar acción. Y en este ciclo en concreto, algo que es muy interesante es que las conjunciones Sol, Luna, Venus
de cada chakra están justo como varios días después de la luna nueva. Entonces es luna nueva, chakra. Entonces como inicia cosas, ¿no? Y esta luna nueva concreta del 21, que es ya, ¿no? Ya ahora estamos en la fase final de la lunación, trae una energía súper potente de a por todas, o sea, todos los planetas están directos durante 88 días, es como, ahora, venga, tírale, si has estado toda la vida diciendo no, intenta, porque hasta que no lo intentes, no vas a saber qué tienes que cambiar, qué tienes que reajustar, o sea, tenemos tanto miedo a equivocarnos que al final estamos paralizados y no pasa nada, se aprende. De donde no se aprende es del el quedarte quieta esperando que las cosas vengan, ¿no? Totalmente, sí, sí, ahí nos estaba compartiendo una compañera también, dice, y la gestión de los miedos es fundamental. Así es. Y bueno, es parte del viaje que tenemos que pasar todas y todos, el abrazar nuestros miedos, pedir ayuda cuando nos hace falta. Y a mí, desde que ha entrado Venus en Acuario, no porque, además esto a mí me gusta hacer y lo recomiendo mucho a la gente, siente y luego mira las configuraciones, ¿no? Porque si no es como estás como preconcibiendo. Entonces yo estaba sintiendo estas semanas de atrás como que ya me apetecía estar en red, me apetecía empezar a hacer cosas con compañeras, compañeros. Venus está en Acuario, que nos lleva a esa red. Entonces, al final, lo que resuena mucho en mí estos días es, bueno, otras veces también, pero ahora es como que lo veo muy asociado a este movimiento, es que al final estamos todas y todos en el mismo barco y estamos para vivir y para hacer esto juntas y juntos, con lo cual, pues hay veces que yo tendré que pedir ayuda, otras veces la gente me pide ayuda a mí, ¿no? Y nos vamos como todos, pues, acompañando en los procesos. Y eso es muy bonito. Mm. Y que no tenemos que hacer este camino solas. Que, por ejemplo, si Mm. queremos crear algo, es muy importante tener gente cerca que también sea creadora, que no te diga, oh, que estás loca perdida, ¿a dónde vas? Sino al contrario, que te acompañe en esa locura, ¿no? Es decir, igual a la hora de emprender. Eh, si queremos crear proyectos, es importante tener ese apoyo, ¿no? Entonces, no estamos diseñados para hacer las cosas absolutamente solos, porque es que es muy fácil dejarse llevar por la apatía o por el no puedo, ¿no? Entonces yo siento que esos círculos son súper necesarios. Hay partes en el camino en lo que solamente estás en tu proceso de sanación personal y con eso ya ese es tu trabajo, no de decir ahora mismo esto es lo que te toca. Y después es como, yo creo que todos estamos continuamente en ese proceso de sanación, transformación y alquimia, pero hay un momento en el que tienes que ofrecer ya. O sea, ya te toca, ya es como, bueno, ahora es necesitas también sostener el espacio para otras personas. Y y ir bien, y aún sosteniendo el espacio para otras personas, es necesario que a ti te sigan sosteniendo también, ¿no? Y que tú también vayas a círculos, que tú también tengas tu coach, que tú también tengas tu terapia. Eso es. El proceso es muy importante, porque es que si no es muy fácil, como decía Cristina, la gestión de los miedos, ¿no? Y nos quedamos en el miedo, nos paralizamos y no hacemos nada. Y en relación con eso, en un retiro de astrología donde me certifiqué, como que hubo la ceremonia de eres astróloga en esta vida, Qué muy bonito. bonita y que preciosa. Además fue como una recuperación de mi alma, lo sentí así. Fue como un pedacito de mi alma volvió a mí en esa ceremonia, ¿no? No era el título, era la ceremonia de decir, Experiencia. exacto. Y en esa hicimos como astroconstelación, como las constelaciones familiares, pero con astros, ¿no? Era como, este es tu Marte, este es tu Venus y cómo se llevan entre ellos. Y fue tan claro que Marte tiene que escuchar a Venus, que nuestra Mm. acción era clarísimo. Y en mi caso yo tengo los dos en Aries. Entonces los dos son como súper, venga, vamos, vamos. Pero Marte miraba a Venus y le decía, ¿pero a dónde vamos?
porque es ella. O sea, es como vamos, vamos, Exacto. vamos, pero hay que tener una dirección, ¿no? En mi caso, ¿no? En otra persona Mm. será diferente, pero yo creo que la acción tiene que escuchar a la energía femenina es esencial, creo que para todos. Yo también lo comparto esto. Al final, es lo que también acompaña a las personas, tanto con las sesiones de psicoterapia, con mis programas, con los círculos. Está esa columna vertebral que es para mí el corazón, además como leo, pues qué te voy a decir, el corazón es súper importante y para mí es el órgano rector, para los antiguos y antiguas también lo era, en la medicina tradicional china, para los sufís, para los egipcios, el Egipto antiguo, para tantas culturas ancestrales, el corazón era realmente el punto nuclear y si esa acción o si esa mente no está al servicio del corazón, ¿no? Si arquetípicamente podemos llamarlo, si el masculino no está al servicio del femenino, lo que pasa es lo que estamos viendo ahora, que es un desbalance tremendo y que es que nos devoramos el planeta. Entonces, es esto que estamos hablando hoy, que puede parecer más o menos, uy, estos locos, uy, qué cosas más, flip, flip, fla, fla, flipados. No, señoras, señores, estamos hablando de la vida misma. Venus es el código de la vida misma y si no entramos en balance, pues ya sabemos por dónde vamos. Es muy importante. Totalmente. Totalmente. Y ahora pues podríamos decir, ¿no? Cómo pueden, si alguien quiere el apoyo de lo que tú estás ofreciendo, lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y Por si quieren supuesto. justo esa tribu, ¿no? Porque como yo digo, es siempre, ¿no? Y a mí me cuesta mucho, porque yo tengo Luna en Capricornio y mucho Saturno también, ¿no? Y es como, yo me saco las castañas del fuego sola. Y todo el aprendizaje es, no, no tienes por qué, o sea, puedes hacer mucho sola, pero cuando co-creamos somos más. Entonces, es el aprendizaje, ¿no? En mi vida con el ascendente en Libra. Entonces, Mm. creo que todas las personas somos capaces de crear mucho más cuando tenemos apoyo, ¿no? Totalmente. Entonces, cómo pueden tener tu apoyo, entrar en el círculo, ¿no? Sobre todo también eso, si personas que están en Madrid y tal, y online, y yo ahora después también comparto. Sí, pues mira, como efectivamente, como has dicho, yo trabajo online y presencial para las sesiones de psicoterapia transpersonal, también para las sesiones de constelación familiar en sesión individual. Ahora mismo mi web está en pleno proceso de creatividad y estamos todavía acabando los últimos detalles, pero me podéis encontrar aquí, obviamente en Instagram. También me podéis encontrar en Facebook como Ruth Psicóloga Transpersonal, por supuesto también en Google Business. Y luego en la parte puramente online están mis dos programas, el programa Mujer Sabia, que es justamente la iniciación en los 4 arquetipos de lunares de las mujeres y también trabajando con diversas caras de la diosa, desde diosas egipcias, que son uno de mis panteones predilectos, a otras tradiciones también. Y luego, como te decía, el específico para mujeres que están en esa línea de ser súper mega trabajadoras, tanto que se han pasado de rosca, que están en ese punto de workaholic o síndrome de vida ocupada, pues también un acompañamiento específico para ellas con el programa online, con lo cual podéis o mandarme mensaje directo o escribirme a hola@rutpsicologatranspersonal.com. Y aquí en Madrid, ahora respecto a Venus, estoy, como comentaba, ofreciendo el ascenso a través de la danza, a través de los sonidos sagrados. Los vamos a reunir justamente el día 29 de este mes de enero, domingo, de 11 a 2, para abrirnos a esa energía creativa, sensual, sexual y liberar también, hacer una limpieza energética de todo lo que está ahí estancado, de relaciones anteriores, de exparejas, examantes, etcétera, para limpiar el canal y que esa Venus, esa energía creativa, esté más disponible. Y luego para las amantes y amantes de la poesía, pues también podéis encontrar en Amazon mi libro, Paisajes internos, el despertar de Kundalini. Aquí vemos la estrella de Inanna, ¿verdad? La estrella en el cielo y la serpiente ascendiendo. Y la rosa también, ambos símbolos venusinos, en el que, bueno, podéis deleitaros con la poesía o como hacen
un amigo mío, Álvaro, que lo que hace es que se ofrece a sí mismo poemas. Cuando quiere hacer una pregunta, en vez de sacar una carta al tarot, abre una página y recibe un mensaje a través del libro. Así que bueno, luego pondremos los datos de las dos para que una vez que esto ya esté colgado, pues tengáis más fácil el poder acceder a nosotras. Y bueno, compártenos tú, Mar, cómo te pueden encontrar. Mm. Mm. Pues la página yo, bueno, ahí estoy en un proceso de decir, como que está floreciendo en diferentes lados, ¿no? Y tengo una parte en inglés, que es con Alma Kemi, pero bueno, en español es eresposible.com. Y el lunes próximo, justo, ofrezco una sesión con Venus, entonces está todo el mundo invitadísimo, porque además es gratuita. Ofrecí la primera parte de otra manera, en este caso van a ser abiertas. O sea, lo siento así porque estoy gestando tantas cosas que no me da, ¿no? Para ofrecerlas de otra forma. Entonces, lo tengo que hacer igualmente, así que totalmente invitadas las que quieran, y siento mucho también esa sanación energética del útero como parte de este portal sacro muy importante, ¿no? Entonces el lunes eso será la energía que está ahí. Y después, en febrero, voy a hacer un curso que se llama Recuerda y que es con las diosas egipcias y las diferentes direcciones. Y es muy interesante porque está conectando muchísimo con los celtas, porque de hecho las direcciones están tomadas de la astrología, pero también de un curso que hice del Medicine Wheel, pero desde el punto celta. Y ayer estaba en un mastermind con otra mujer que estaban hablando justamente de la conexión entre Egipto y los celtas. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué está Culpable, pasando yo en el culpable, porque para mí son, vamos, estoy en plena formación de sacerdotisa de Avalon, Isis es mi mentora, o sea, esto ya hablaremos tranquilamente, esto tenemos que hablar. Otra vez, sí, sí, esto da para más, esto está clarísimo, pero yo lo estoy flipando porque además son novelas que están ahí en mí, ¿no? Entonces el libro también que tengo es El coraje de amarte, Soledad, y es una novela, pero es una novela como de búsqueda de amor propio, sobre todo. Y es como a través de diferentes crisis la protagonista se va dando cuenta de las diferentes clases de amor, del amor por tu propia creación también, cómo le llega la astrología. Entonces, tiene mucho de autobiografía, como vida despatriada en Tailandia, pero después es ficción, o sea, no es 100% una autobiografía. Y tiene, cada capítulo es una carta del tarot. Entonces, viene una segunda parte porque me faltan los arcanos mayores, me falta, o sea, está todavía en construcción, pero es la primera. Y de hecho, me resuena mucho lo que decías de empezar, ¿no? Con belleza. Y si te parece, pues podemos terminar también con un... Porque cada capítulo también está introducido por un poema, ¿no? Es una novela, pero cada capítulo tiene como un poema. Y entonces, pues podemos concluir leyendo uno. Fenomenal, así se Perfecto, completa el pues círculo. sí. Algo, bueno, algo más antes entonces que te gustaría decir. Mm, creo que me he quedado a gusto y con nuevas ideas para hablar de nuevas cosas. Sí, Y además, bueno, a ver si nos vemos Madrid o Málaga, pero esto tiene que sí, seguir floreciendo. está clarísimo, está clarísimo. Además, esa parte de los celtas y Egipto, madre mía, o sea, Sí, hablaremos de ay, Dendera, que yo estuve el año pasado, para mí el 22 ha sido muy bonito y una de las cosas ha sido estar en Dendera, precisamente. Sí. yo no he ido ni a un sitio ni a otro, o Mm. sea, que es como que era muy interesante. La creación de este curso me venía mucho a decir, es una sanación personal, ¿no? Y después es abrir la posibilidad para ir en persona también y escribir la novela que necesita ser escrita sobre Egipto y la novela que necesita ser escrita sobre los celtas. Y Me disfrutar del encanta. proceso también, disfrutarlo. Yo creo que lo esencial con la creatividad no son productos,
no es productividad. Ya, es como, Sí, es lo que te pasa mientras estás haciendo eso y también es parte de la medicina, ¿no? O sea, yo para mí, algunos de los poemas que están en mi libro vienen de momentos muy difíciles y muy duros. Y es la medicina de poder canalizar nuestro dolor a través de la creatividad, ¿no? Sí, o a través de la danza. Pues muchas veces también cuando estoy de ¡guau! Es como, pues me pongo mi música, me tiro al suelo, dejo entrar al cuerpo, saco la mente y dejo que el cuerpo se mueva de forma autónoma y es catártico y es sanador, ¿no? Es conectar con lo profundo y el arte sana muchísimo, por supuesto. totalmente. Bueno, pues entonces invito para concluir, ¿no? Este espacio sagrado en el que hemos estado, en lo que la conversación trae toda esta sabiduría ancestral, ¿no? Que es nuestro derecho, ¿no? Que está en nuestra célula. Y lo que voy a leer se llama La magia de crear. Entre polaridades ronronean cachorros de vida y de muerte. En nuestras íntimas contradicciones se originan ideas candentes, con chispa, fugaces y rebeldes. Poesía que gruñe en asonante. Ideas incipientes que requieren tiempo, energía y dedicación, que saben a arte. 1, 2, ruge el infinito. La creación emerge en las fauces de oposiciones no resueltas. Rugen, gimen, arañan, feroces y letales, azotadas por el movimiento eterno de los astros y de los ciclos naturales. Y con Ah, esto siento que es muy importante a veces ese rugido, ¿no? Esa energía visceral de la creación también, que como decía Ruth, ¿no? De tirarte al suelo es muy importante a la hora de crear. sí, 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 permitirnos ser en completitud, con lo nice y lo no tan nice, sobre todo. Exacto, exacto. Bueno, pues nada, Bueno, un placer. un placer Estoy muy enorme contenta. y nos vemos prontito, seguro. Eso es, y estamos en contacto con todas vosotras y Sí. vosotros a través de las redes y los contactos que subiremos ahora en un poquito. Y nada, que tengáis un maravilloso y pleno feliz día de Venus y que si podéis os vayáis a alguna zona en vuestra ciudad o en vuestro campo cercano en el atardecer, que miréis al oeste y salgáis al encuentro de Venus, que está allí para todas y para todos. Y sobre todo el lunes, el domingo lunes ya se va viendo la unión entre la Luna y Venus, entonces es súper bonito, ¿no? Pues, es físico, el portal es físico. Exacto, exacto, exacto. Es Sí. recibir esa energía y verlas. Pues nada, un Un gusto. besazo, un besazo. Chao, chao. Chao.